Los focos del Walt Disney Concert Hall caían sobre los pequeños hombros de Melody. Sus ojos ciegos no alcanzaban a ver a las 2.000 personas que contenían la respiración, pero sí vislumbraba un espacio vacío que la luz se negaba a tocar. Elaine Rhodes, el hombre que una vez la llamó la melodía más hermosa de su vida, jamás volvería a escuchar su música. Esta pieza es para quien me enseñó a ver la luz a través del sonido. Sus dedos tocaron las teclas. Las primeras notas de You Are My Sunshine se elevaron, suaves, temblorosas y llenas de angustia. Toda la sala quedó en silencio. Muchos se enjugaron las lágrimas, y entre millones de ojos, un hombre escuchó cada nota como si estuviera a punto de entrar en el siguiente capítulo de su vida. Melody tocó y, a través de la música, regresó al pasado, a una noche lluviosa en la estación de tren de hace 20 años, cuando el sonido de la trompeta de un indigente lo cambió todo. Elaine Rhodes vivía bajo un viejo puente de hormigón donde Sunset Boulevard se tragaba las voces como se tragaba la luz al final del día. Tenía 62 años, negro, delgado, sus hombros ligeramente encorvados por el frío y el tiempo. Sin embargo, sus manos aún tenían una extraña gracia, el tipo que solo se ve en alguien que ha tocado la trompeta durante media vida. Nadie recordaba que alguna vez había servido en la banda militar ceremonial. Nadie sabía que alguna vez se había mantenido erguido en Washington Square. Su trompeta sonando mientras la bandera se elevaba a su punto más alto. Ahora era solo otra silueta gris en el borde de la ciudad. Una monstruosidad, una mancha que la gente esquivaba como polvo de la calle. Pero Elaine cargó con campos de batalla que nunca terminaban. Cada noche, el mundo de los helicópteros gritaba en sus oídos. Las explosiones le perforaban el pecho. Y la última voz de un hermano caído lo perseguía en el silencio. El TEPT asintió con su recuerdo. La artritis desgastaba sus pasos. Sin embargo, cada mañana, Elaine se levantaba, limpiaba su trompeta oxidada con un trapo viejo y salía a la calle. Nunca mendigaba. Simplemente se sentó contra las paredes de ladrillo, con los ojos entornados, dejando que la música dijera lo que el mundo se negaba a oír. Una mañana de invierno, el gerente de un café lo echó de la entrada. «Eres un espantajo», murmuró el hombre. El joven guardia de seguridad le lanzó una mirada que decía, «No perteneces a ningún sitio». Elaine no discutió. Simplemente se sentó lentamente, no por agotamiento, sino por el peso de ser borrado en una ciudad que se movía demasiado rápido como para que le importara. Esa noche, se acurrucó con su trompeta como si fuera un salvavidas. En el bolsillo de su abrigo había un papel arrugado, una carta de un hermano perdido por una bala perdida con solo una última línea. «No dejes que la música muera, Elaine. Si aún respiras, manténla viva para mí». Empezó a llover. Cada gota golpeaba la lona sobre su cabeza como un metrónomo, marcando los últimos compases de una canción que se desvanecía. No tenía ni idea de que el destino, a solo unas manzanas de distancia, estaba a punto de brindarle el mayor regalo de su vida. Una niña ciega lloraba sola en una estación de tren. Un viento cortante azotaba el pasillo vacío de Union Station. Los trenes de la noche anterior ya habían partido, dejando tras de sí un silencio denso, frío y una luz fluorescente parpadeante. Elaine acababa de doblar su manta gastada, preparándose para dormir bajo el alero, cuando oyó algo tan débil que apenas existía, el llanto de una niña. Al principio, sonó como un eco lejano. Luego se amplió, vacilante, roto, solitario. Elaine se incorporó. Sus oídos, entrenados en el ejército mucho antes de que la edad le frenara las extremidades, aún captaban cosas que la mayoría pasaban por alto. Siguió el sonido, pasando junto a filas de fríos bancos de acero hacia un rincón oscuro cerca de los contenedores de basura. Una niña, de unos 4 años, frágil,
acurrucada en un suéter fino. Sus ojos, grandes y pálidos, estaban desenfocados, cubiertos de una nube blanca. Bajo su mano temblorosa había un papel arrugado. La niña es ciega. Por favor, cuídela. Ilaiche se quedó paralizado. No había nadie más. Ningún empleado, ningún anuncio, solo el sonido de una respiración superficial y el susurro de unos labios diminutos. Mami, ¿dónde estás? Miró a su alrededor. Ni bolsas, ni abrigo, ni señales de confusión o error. Esta niña no se había extraviado. La habían abandonado. Ilaiche retrocedió. Una voz familiar se alzó en su interior. Ni siquiera puedes cuidar de ti mismo. Pero sus manos se movieron solas. Metió la mano en su bolso, sacó la trompeta maltratada, cerró los ojos y comenzó a tocar suavemente las primeras notas de You Are My Sunshine. Sin palabras, solo el sonido de una trompeta solitaria flotando en el viento y el olor a grasa vieja y metal frío. La niña dejó de llorar. Inclinó la cabeza como si oyera algo que nadie más podía oír. Luego, lenta y vacilante, extendió la mano hacia el sonido, como si tanteara en la oscuridad hacia la única luz que quedaba. Ilaiche se arrodilló sin decir palabra, dejó que sus dedos tocaran la boquilla. Que la música guiara a dos almas que el mundo había desechado. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. No respondió. Quizás no lo recordaba. Quizás nadie se había preocupado lo suficiente como para darle uno. La alzó en brazos, ligera como un soplo de música, casi perdida en el viento. Melody, susurró. Porque tu voz es la primera nota que escucho después de tantos años de silencio. Esa noche, bajo el paso elevado sur de la ciudad, un hombre sin hogar y una niña a quienes nadie veía dormían profundamente con el suave zumbido de una trompeta, como si en el mundo, en lo más profundo, aún quedara un rincón para que el amor sobreviviera. Ilaiche no sabía criar a un hijo, pero sí sabía de música, y creía que si su corazón aún podía latir a través de una trompeta, tal vez esta niña podría oír la luz. Vivían en un pequeño rincón bajo el paso elevado. Cada mañana, usaba un carboncillo para dibujar símbolos musicales en el pavimento para que Melody los tocara con las manos. Ella no podía ver, pero podía oír la diferencia en cómo tocaba cada nota. Suave, pesado, largo, abrupto. Y así empezaron a nombrar cada día de supervivencia con el ritmo de la música. El lunes es Dante porque estamos cansados. Caminamos despacio, rió entre dientes. El miércoles es Allegro porque encontramos 2 hogazas de pan. Melody no sabía cómo era el sol, pero sabía cuando Ilaiche estaba triste. Su trompeta se ralentizaba y temblaba. Sabía cuando tenía hambre, las notas se acortaban, sin aliento, y cuando sonreía, la trompeta cantaba como si la lluvia de primavera estuviera cerca. Cada tarde salían a tocar música en la calle. Ilaiche tocaba la trompeta y Melody cantaba, a veces simplemente tarareando el ritmo, a veces golpeando una vieja lata. La gente se detenía, sonreía y dejaba caer unas monedas en un vaso de plástico. Una tarde de invierno, se detuvieron junto a una vieja casa de madera con un piano en el porche. Una anciana blanca de cabello plateado abrió la puerta. Al ver a Melody colocar suavemente la mano sobre las teclas, sonrió cálidamente. ¿Le gusta? Entra, cariño. Esas manos merecen tocar algo mejor que la acera. Desde ese día, una vez por semana, Melody podía entrar a tocar el piano. Ilaiche se sentaba afuera, en el porche, escuchando las notas que se filtraban por la ventana, con el corazón temblando como la primera vez que marchó a la batalla. Una vez, se desplomó de hambre justo afuera de su puerta. Cuando recuperó la conciencia, Melody estaba sentada a su lado, apretándole la mano con fuerza, susurrándole, «Papá, que no pare la música». Lloró. Por primera vez en años, las lágrimas de Ilaiche cayeron, no por la guerra, sino porque una vocecita lo había llamado familia. Esa noche,
Escribió 3 palabras con tiza blanca en la pared de hormigón. Melody, música, fe. Y desde esa noche, incluso sin techo, su mundo siguió cantando, una suave sinfonía entre bocinas, polvo y un amor sin nombre. Era una fresca tarde de otoño. Ilaiche y Melody estaban sentados al borde de una concurrida plaza por donde pasaban los turistas en oleadas. Ilaiche tocaba una pieza clásica con su trompeta mientras Melody marcaba el ritmo con una vieja lata. La suave melodía se abrió paso entre la multitud y algunos transeúntes se detuvieron, sonrieron y echaron monedas en su vaso de plástico. Entonces se acercó una mujer con el ceño fruncido. Esto es inaceptable. Un anciano negro usando a un niño ciego para pedir limosna. ¿Quién? ¿Permite esto? Sin esperar respuesta, sacó su teléfono y llamó a la policía. 10 minutos después, llegaron 2 agentes. Uno era joven, rubio, de gélidos ojos azules. El otro miró brevemente a Melody y luego se giró hacia Ilaiche. Estás usando a esta chica para mendigar, ¿verdad? Ilaiche se quedó de pie, agarrando su trompeta protectoramente frente a Melody. No, vive conmigo. Le estoy enseñando música. ¿Cómo te llama?, preguntó el agente. Ilaiche, respondió Melody rápidamente, luego levantó la cara. Pero para mí, él es Luz. ¿Luz? El agente se burló. Un hombre negro sin hogar tocando una trompeta en la calle y una niña ciega. Esa es tu idea de Luz. Sin decir nada más, dio la señal. Esposaron a Ilaiche. Melody gritó, no, no hizo nada malo. Es mi padre. Los oficiales se llevaron a Ilaiche a rastras sin mirar atrás. Un transeúnte sacó un teléfono y grabó el momento, pero solo la parte en que esposaron a Ilaiche. Nadie filmó los gritos de Melody. Nadie captó las explicaciones perdidas en una multitud fría e indiferente. Los separaron. Ilaiche pasó la noche en una celda y fue multado por alterar el orden público. Cuando lo liberaron y regresaron a su lugar, todo había desaparecido. La caja, la manta, el vaso para donaciones y Melody. Melody había sido internada en un hogar para niños no acompañados. Le asignaron un número. Recibía duchas calientes y 3 comidas al día. Pero por la noche, lloraba en silencio sobre su almohada, agarrando un pequeño trozo de tela con el que Ilaiche la había envuelto. No veía la luz. Y ahora tampoco oía ningún sonido. Ninguna trompeta cada mañana, ninguna voz que llamara a su melodía, el primer nombre que alguien le había dado con cariño. En su pequeño dormitorio, susurró en su almohada, echo de menos. Te extraño, papá. En la sala común del hogar grupal, un viejo piano vertical yacía olvidado en un rincón, como un adorno que nadie había tocado en años. La mayoría de los niños ni siquiera lo notaron. Algunos nunca habían visto un piano. Otros pensaron que era solo un archivador. Pero un día, después de que la marcaran tarde para pasar lista, Melody se acercó silenciosamente y se sentó. Nadie le dijo que tocara. Nadie creía que pudiera. Pero sus pequeños dedos encontraron lentamente las teclas. Y entonces, del silencio, el nocturno de Chopin comenzó a fluir. Suave, delicado, lleno de sentimiento. En la puerta estaba la señorita Teresa, una mujer ciega y es profesora de música. Se quedó paralizada. No se había perdido nada. Cada nota, cada pausa, cada toque dinámico era correcto, no memorizado. Sentí. Teresa se acercó. ¿Quién te enseñó a tocar, cariño? Mi papá, susurró Melody, con la voz tan ligera como el aire a través de una grieta en la pared. Tocaba la trompeta. Simplemente escuché y recordé. 3 días después, Teresa presentó una recomendación especial al Tribunal de Apelaciones de California. Conservatorio de Música. Durante la entrevista de Melody, le preguntaron a la niña ciega dónde había estudiado y quién era su maestro. Melody respondió simplemente, aprendí de mi padre, un hombre que nadie recuerda, pero lo llamé Ilaiche. Él me dio la música y un corazón para llevarla. Y pronto, la historia de la niña ciega que tocaba la tienda de memoria, enseñada por un hombre sin hogar, se difundió en Internet y conmovió a miles. A lo lejos,
Encontraron a Ilaiche en un hospital público, con insuficiencia cardíaca en etapa inicial y sin seguro médico. Yacía en la sala de olvidados. Su trompeta oxidada reposaba silenciosamente junto a la cama. Cuando Melody llegó, él dormía. Se sentó a su lado, le tomó la mano con suavidad y comenzó a cantar. Eres mi sol, mi único sol. Ilaiche no habló, pero una lágrima resbaló por su mejilla y sus labios temblaron lo suficiente como para susurrar, Melody. Una semana después de la audición que le cambió la vida, Melody recibió la llamada del hospital. Ilaiche había fallecido. Murió mientras dormía en una cama de hierro oxidado en la sala de pacientes sin familia, sin funeral, sin despedidas, solo un certificado de defunción y 2 pertenencias, una vieja trompeta y un cuaderno desgastado. Cuando Melody llegó, pidió sentarse a solas con sus cosas. No habló. Simplemente posó la mano sobre el cuerpo de la trompeta, tocando la desgastada boquilla donde sus labios tantas veces habían presionado, desgastados por el tiempo, el aliento, el amor. Entonces abrió el cuaderno. La primera línea era su nombre, escrito con una letra desordenada pero cuidadosa. Melody, la chica que surgió del llanto y se convirtió en la canción más hermosa de mi vida. Página tras página seguían. No partituras, sino líneas curvas, marcas como olas, un lenguaje de sentimiento más que de forma. Él no había escrito partituras. Había dibujado la música como la tocaba con el corazón. En el medio, encontró una nota. Hoy, llevaste mejor el ritmo. Dijiste, mi mano sonó más cálida que el sol de junio. Tal vez esa fue la primera vez que me sentí vista. Al final, en la última página, solo una línea, sin fecha ni firma. Si alguien pregunta quién eres, díselo. Eres la canción más hermosa que tu padre jamás escribió. Melody cerró el cuaderno y lo apretó suavemente contra su pecho. Y lloró durante mucho, mucho tiempo. Como quien ha perdido el cielo mismo, lloró por las noches que él pasó hambre, por las canciones que escribió en silencio, por la única luz en su vida que acababa de apagarse. Mil gracias por criar a mi hija. Fuiste un padre maravilloso, y ahora solo espero ser digno de seguir tus pasos. El viento soplaba suavemente entre los árboles cercanos, trayendo el aroma de la tierra y el recuerdo. Melody empezó a cantar, sin que nadie la oyera, solo lo suficientemente suave como para que el hombre de abajo sonriera, si aún podía. Eres mi sol, mi único sol. Era una tarde de finales de invierno, el sol se ponía lentamente tras los tejados. Detrás del refugio musical de Ilaiche, en un pequeño patio ajardinado, había un banco de piedra bajo el árbol trompeta. El mismo que Ilaiche dijo una vez que tenía hojas que susurraban como el viento a través de un cuerno de latón. Melody estaba sentada en un banco de madera cercano, con las manos apoyadas suavemente sobre las teclas de un pequeño piano eléctrico. Frente a ella estaba una niña ciega, de no más de 8 años, con el pelo rizado enmarcando un rostro nervioso. La niña tamborileaba con los dedos intentando seguir el ritmo, con los labios apretados en señal de concentración. Melody sonrió. Baja un poco el ritmo. La música no se trata de tener razón. Se trata de escucharte a ti mismo en ella. La niña asintió levemente. Al otro lado de la valla, un joven observaba en silencio. Chaqueta rota, vaqueros cubiertos de polvo, ojos inseguros, rozando el suelo. Pero cuando las primeras notas flotaron en el aire, se detuvo como si algo pequeño y dorado lo hubiera rozado. No supo por qué, pero se quedó. Melody giró la cabeza hacia el sonido de la quietud. No podía verlo, pero oía el silencio en el viento y preguntó con dulzura, ¿te gustaría aprender a tocar la trompeta? El niño no respondió, pero dio un paso adelante. Lentamente, como Elías una vez salió de las sombras para recibir a una niña ciega. La pantalla se desvanece, los rostros desaparecen. Solo la música persiste en la suave penumbra, y luego se desvanece una narración final. La música no necesita ojos, solo corazón. La bondad no necesita pruebas. Resuena como notas de trompeta en la noche silenciosa.